Se ha generado mucha discusión en torno a la convocatoria de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo 2026 y hoy con un buen café vamos a analizar esa lista, pero sobre todo vamos a revisar por qué creo que Scaloni hizo la lista correcta. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y les traigo el día de hoy, muchachos, un video donde vamos a hablar acerca de la convocatoria de Argentina, la convocatoria del técnico Lionel Scaloni, pero más allá de eso y lo más importante, las variantes que puede tener la selección albiceleste de cara al Mundial. Distintas variantes tácticas que puede ir formando Scaloni y esquemáticas también que puede ir formando Lionel Scaloni con los nombres que ha convocado en esta nómina. Miren, son 26 los convocados, los voy a leer rapidito y después voy a puntualizar cuáles creo que pueden ser las alineaciones y repito por qué creo que Scaloni tiene estos nombres en la lista. Emiliano Martínez del Aston Villa, Jerónimo Rulli Olympique de Marsella, Juan Musso Atlético de Madrid. Esos son los tres arqueros. Defensores: Gonzalo Montiel de River, Nahuel Molina Atlético de Madrid, Lisandro Martínez de Manchester United, Nicolás Otamendi del Benfica, Leonardo Balerdi Olympique de Marseille, Cristian El Cuti Romero del Tottenham, Facundo Medina también del Olympique de Marseille, luego está Nicolás Tagliafico del Olympique Lyon, mediocampista Leandro Paredes de Boca Juniors, Rodrigo de Paul de Inter Miami, Ezequiel Palacio Bayer Leverkusen, Enzo Fernández del Chelsea, está Alexis McAllister del Liverpool, Gio Lo Celso del Betis y Valentín Barco del Racing de Estrasburgo. Luego los delanteros: Leo Messi del Inter Miami, el 10, la cabra, Nico Paz del Como Italia con una gran temporada, Thiago Almada del Atlético de Madrid, también del Atlético Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, y también están Lautaro Martínez y José Manuel Flaco López del Palmeiras. Muchachos, esos son los 26 convocados. Se han quedado sin mundial Mastantuono, Acuña, Senesi, Capaldo, Buendía, Prestiani, Yay, Garnacho, Castro, Soulé, Dybala y obviamente Di María, que se retiró de la selección. Ahí podemos también además sumar otros nombres. Bueno, hay una discusión en torno a la selección argentina que a mí me llama poderosamente la atención y ya venimos alertándolo hace varios meses en este canal. Parece haber una inconformidad con respecto a este nuevo proceso que ha desarrollado Scaloni post-Mundial 2022, post-Campeonato del Mundo. No en todos, en un sector del periodismo y un sector de la hinchada. Y esto es lógico, ¿no? Hay un proceso de desgaste y también la gente quiere o tiende a querer ver cosas diferentes. La principal crítica que estoy viendo es que probablemente dicen algunos, repito, no la mayoría, solo algunos, que Argentina puede que no tenga un buen resultado en este mundial y que se vuelva pronto a casa. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, no estoy de acuerdo con esta afirmación, sin embargo puede ocurrir. Y esto lo dicen algunos porque sienten que la selección argentina ha variado poco desde Qatar. Y que la selección argentina mantiene su base. Incluso algunos dicen que la selección albiceleste hoy en día es un club de amigos. Esto no son palabras mías. Estas son palabras que ustedes pueden conseguir en redes sociales. Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación. Lo he dicho en reiteradas ocasiones. Ahora bien, primero y principal, el club de amigos, si es que así se llamara, fue el equipo que llevó Lionel Scaloni a campeonar en Qatar 2022. Si hay un equipo poderoso, bueno y que se conoce y que juega bien, es justamente este mal llamado club de amigos. Tildar a esta selección de mala o deficiente o floja por parecerse a la campeona del 2022 me parece un error. Porque si hay una selección que en la historia de los mundiales ha jugado brutalmente bien, fue la selección argentina que en su debut Lionel Scaloni hizo levantar la Copa del Mundo. Y que tiene además a jugadores cada vez más maduros y en un muy buen estado y además en muy buena edad. Siguen siendo muy jóvenes. Tipos como Enzo Fernández, que está en su mejor momento. McAllister, un tipo que sigue siendo muy joven también. Julián Álvarez ni se diga, aportando 20 goles y teniendo varias asistencias en el año. Le fue muy bien en Champions, por ejemplo, con el Atlético de Madrid. Y además de eso, además de que son jugadores jóvenes, uno empieza a ver también que Lautaro Martínez ni siquiera llega a 30 años. Y de ahí se ha construido con todo esto también un mediocampo poderoso y se le ha sumado a la selección argentina un talento joven, muy interesante en Nico Paz o en Valentín Barco, que integra la nómina. Finalmente estaba seguro que eso iba a terminar ocurriendo y pasó. Me parece una pieza muy interesante, ya vamos a hablar de eso.
Thiago Almada, que se entiende muy bien con Messi. Miren, Thiago Almada puede tener la peor temporada del mundo con su club, pero Thiago Almada con la selección argentina ha rendido y se entiende bien con Messi. Y lo propio Giuliano Simeone, entre otras figuras, otros nombres. El problema de Argentina, todos saben, ni siquiera es el mediocampo, no es la delantera, no son los extremos. Tiene variantes por allí, puede sumar incluso a Nico Paz, atacar por izquierda, puede jugar con doble punta, etc. El problema no es ese. El problema que tiene la selección argentina son sus laterales. Es definir cómo va a jugar desde el punto de vista defensivo. Porque no tiene profundidad en los laterales, depende demasiado de que Molina y Tagliafico estén sanos, que son los titulares. En teoría sus reemplazos siempre debieron ser Montiel y Acuña. El tema es que Acuña no entra en la Copa del Mundo y les voy a explicar por qué para mí entran Medina y entra Valentín Barco a la convocatoria, que creo que era justo y necesario. No considerando, digámoslo así, que debía salir sí o sí Acuña. Yo creo que Acuña era una pieza que se podía sostener si se sacrificaba algún nombre. El tema es a quién vas a sacar del medio campo. Porque creo que la fortaleza de la selección argentina es justamente nutrir ese sector medio de la cancha. Y necesita tener resguardos. Hay gente que no quiere que esté Gio Lo Celso. Creo que Gio Lo Celso nunca ha desentonado al 100% con la selección. De hecho, le dio bastante a la selección argentina antes del Mundial 2022. Esa Argentina era Argentina del 2022, justamente porque había sido una Argentina poderosa en el 21, que venían de ganar la Copa América, habían ganado muchísima confianza, y en esa Argentina figuraba por encima de la mayoría Gio Lo Celso. Se lesionó, no pudo ir a la Copa del Mundo. Bueno, Gio Lo Celso sigue teniendo actividad en España en un buen nivel y es un tipo que puede estar en la mitad de la cancha. Así, no veo cómo se cuestiona más a Gio Lo Celso que, no sé, el hecho que esté Ezequiel Palacios en la nómina. Creo que hay demasiada discusión en torno al nombre de Lo Celso y creo que tampoco es tan necesario desgastarse en ello. Entonces, para mí que salga Acuña no es alarmante. Repito, porque hay dos nombres interesantes como Medina y como el Colo Barco, que van a cumplir una función especial en esta selección argentina. Entonces, todo este tema de... bueno, y la defensa, creo que es una defensa sólida en tanto estén sanos Cuti Romero, Otamendi y Lisandro Martínez. Está garantizado por allí. Pero además se suma Valerdi, que es un tipo que puede jugar de central, pero también se siente cómodo en líneas de tres. Y es un tipo que además puede conectarse muy bien por el sector izquierdo de la cancha a la hora de defender, con jugadores con vocación defensiva también para jugar en línea de tres como el propio Medina o el propio Colo Barco, que puede ser lateral izquierdo o puede ser un interior como lo ha venido haciendo en los últimos años en Francia. Es muy probable, y aquí empieza mi análisis de variantes, que veamos una Argentina con el clásico 4-3-3 en la mayoría de los partidos. Es muy probable que veamos una selección argentina jugando a un 4-4-2 en momentos particulares también de los partidos, juntando a Julián Álvarez y a Lautaro Martínez, cosa que se ha hecho o ha hecho Scaloni varias veces. Pero a nadie le sorprenda que veamos la línea de tres, tal como hizo Argentina contra Angola o algunos momentos del partido amistoso reciente contra Venezuela o incluso en la eliminatoria en Maturín. Que Argentina, como lo ha dicho en rueda de prensa Scaloni, utilice la línea de tres no le debe sorprender a nadie. Porque ante la poca profundidad de los laterales, ante las dudas que hay con el estado físico de Molina, ante las dudas que ha habido justamente cuando se te lesiona el lateral izquierdo o el derecho, ante la poca profundidad de laterales, sabiendo que es el punto débil de la selección argentina, Scaloni ha probado la línea de tres con toda la intención del mundo. Y allí es donde te calzan jugadores, repito, como los que acabo de mencionar. Medina, Barco, Valerdi, donde te calza Ezequiel Palacios, que entiende muy bien la línea de tres porque así juega su club en el Bayer Leverkusen, que obviamente él juega en el medio campo, pero es un tipo que entiende cómo hacer los relevos justamente en ese medio campo para tapar los costados, para no quedar tan descompensados a la hora de utilizar una línea de tres, igual en un 3-4-3, por ejemplo, un 3-5-2. Eso quiero que lo guarden. Ya les voy a mostrar la alineación, una alineación que puede servir para Scaloni en una especie de 3-4-3, que se puede mutar en un 3-5-2 si es necesario. Y además no olvidar también que Giuliano Simeone y Nico Paz son jugadores con vocación de carrileros también y que además han sido adaptados por Scaloni en distintos partidos a estas funciones. Ojo con eso.
Ojo con eso, repito, vayan a ver la alineación contra Angola y se van a dar cuenta. Además, en ese partido creo que jugó Lo Celso y tuvo una función también en ese sentido por esa zona del medio campo en el 3-4-3. Y si mal no recuerdo, de hecho en ese partido jugó por izquierda Tagliafico, como una especie de stopper por izquierda. Todas estas son variantes que ha probado el propio Scaloni. Un técnico camaleónico, ¿no? Como solo él sabe. Bueno, en ese sentido he establecido algunas variantes, las he publicado en mi cuenta de Instagram @cafecitogol, vayan a seguirla por allá, está bastante interesante, cada vez publico más cosas, gracias eso sí a la ayuda del diseño de la inteligencia artificial, porque es que si no, no me diera la vida, muchachos, soy yo solo en este canal, soy yo solo y mis cafés. Hacemos lo que podemos y además viene el Mundial. La única parte positiva de que mi selección Venezuela no haya clasificado a la Copa del Mundo es que, bueno, le puedo dedicar contenido a otras selecciones viendo los toros desde la barrera. Si no, yo estaría con las emociones a 1000 haciendo 1000 cosas sobre la Vinotinto y capaz por ahí me olvido de un poco de la esencia real de este canal, que es el fútbol sudamericano más allá de Venezuela, que no es el objetivo primordial, aunque sea mi amor principal. Bueno, vayan a seguirme a Instagram. Fíjense, variantes de Argentina en el Mundial. Yo creo que lo que más podría asemejarse a una alineación de titular hoy por hoy de Scaloni sería esta: Dibu Martínez en el arco, la línea defensiva con Molina, Romero, Lisandro Martínez, Otamendi, aunque yo jugaría con Lisandro Martínez, que ha tenido bastante regularidad últimamente, con buen nivel, y Tagliafico por izquierda, obviamente todos estando sanos. Luego, en un 4-3-3 yo pondría a Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y McAllister. Por allí algunos dicen, bueno, que puede ir Paredes. Yo como fanático, como hincha de Boca, me encantaría que juegue Paredes, pero yo creo que lo lógico es que juegue ese tridente o ese tribote allí clásico, esos tres jugadores en el medio campo que se conocen de memoria. Además está demasiado claro lo que tienen que hacer en una Copa del Mundo. Y luego tirar por derecha a Messi, aunque con la movilidad de siempre, y la capacidad incluso de intercambiarse con Nico Paz o de asociarse en el medio, juntarse en el medio, es decir, no aislarlos tanto tirados por banda, sino más bien que se acerquen, como hace muchas veces Messi con Thiago Almada, pero que juegue Nico Paz y que Nico Paz de repente se vaya a jugar por derecha para que pueda rematar de zurda, y Julián Álvarez de 9. Eso es lo que yo creo que puede terminar empleando Lionel Scaloni como 11 titular, un 4-3-3, pero como Scaloni, repito, es camaleónico, a mí no me extrañaría, y este es el 11 que a mí me gustaría ver, un 11 de jerarquía, de mucha experiencia. No me extrañaría ver a Dibu, Nahuel, Cristian, Lisandro y Tagliafico, línea de 4 allí clásica. Luego McAllister, Enzo y De Paul, la misma línea de 3 en el medio, es decir, el mismo trío de mediocampistas. Y luego yo pondría una especie de 3-1 de 4-3-1-2 o 4-4-2 en rombo, si lo quieren ver así. Pondría a Messi de 10 por delante de los tres mediocampistas, que no quede Messi aislado el mediocampo, es decir, que pueda recibir balones de manera inmediata de Paul, de Enzo y McAllister cuando se robe un balón, cuando estos tres funjan como aspiradoras. Además, Enzo, que tiene también llegada al área, puede mover muchas veces a los defensores y eso puede abrir el camino a un remate para que Messi actúe, como pasó por ejemplo contra México. Y Messi de 10, con esa cercanía al medio campo, además también va a poder recibir muchas pelotas, no va a tener que correr demasiado, no va a quedar demasiado aislado, no va a tener que retroceder un montón o en exceso, no se va a cansar y también va a quedar muy cerca de los dos puntas. Yo pondría a Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Yo utilizaría un 4-3-1-2, un 4-4-2 en rombo. Este equipo para mí es un equipazo. Póngalo donde lo ponga. Este es un equipo que ustedes pueden decir, este es el mismo equipo, pero sin Di María. Este equipo a cualquiera le mete miedo. Y si Argentina sigue entendiendo con las armas con las que cuenta, este equipo no le debería temer absolutamente a nadie. Que después puedan perder en la cancha, esto es otra cosa. Que después, en teoría, Francia por nombres es más, y que España tiene un equipazo desde el punto de vista colectivo y son candidatos también, ya eso es otra cosa. Pero Argentina con este equipo tiene muchas cosas a favor. Otra propuesta, un 4-3-3, donde podamos juntar a Thiago Almada con Messi, es básicamente lo mismo en defensa, pero te cambia el medio campo. Sale De Paul, esto para quienes entienden que De Paul no está en el mejor nivel por haberse ido al Inter Miami, pero que Messi tiene que estar en el equipo sí o sí.
que coincido. En ese sentido, se pondría Nico Paz un poquito más retrasado. A nivel de Enzo Fernández y McAllister, se mantiene a Enzo como 5. Siempre Enzo de 5, en la base de la jugada y además con llegada y pisada de área. Muy box to box. Y Nico Paz más tirado hacia la derecha, que es donde creo que se siente un poquito más cómodo, pero en la línea mediocampista, que después obviamente pueda ir un poquito más arriba a atacar si es necesario. Se pone por su misma banda Messi, cercano a Nico Paz, para que puedan hacer desastre por allí, pero además se tira por izquierda a Thiago Almada, que es un tipo que también se sabe cambiar de banda si es necesario, y se le puede acercar bastante a Messi. Y si estos tres se consiguen en el medio, Almada, Nico Paz y Messi, para mí básicamente son 3-10 que te pueden hacer un desastre en un partido. O sea, juntar a 3-10 en un partido y pasar del 4-3-3 a un 4-2-3-1 en cuestión de segundos me parece una auténtica maravilla. Me parece una auténtica maravilla. Sí, puede ser un 4-2-3-1 si es necesario. El tema es que obviamente pierdes algo de marca, ¿no? Entonces habría que haber ciertos sacrificios. Para mí, de todos los esquemas, este quizás es el más descompensado. Pero juntarías a Messi con Almada, que se entienden muy bien y tienen mucho gol entre ellos y además han conseguido gol y asistencia e influencia juntos en las eliminatorias. Y Julián Álvarez de 9. O Lautaro, aunque yo jugaría con Julián siempre buscando la presión. Ahora, lo último. Les hablé de la línea de 3. Todo esto es pensando, todo lo que les dije es pensando en Argentina propositiva. Ahora, si Argentina tiene una emergencia con alguno de los laterales, si Argentina tiene un tema con sus defensores y necesita equilibrar el equipo, Argentina puede recurrir, gracias a esta nómina, a una especie de 3-4-3. Por ejemplo, Dibu Martínez, Cuti Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, que es un trío defensivo increíble, o sea, es tremenda esa defensa, por ahí no te pasa nada. Tienes a 3 garantías atrás y después puedes poner a Nico Paz, Enzo, McAllister y podrías sacrificar a De Paul y poner a Valentín Barco tirado por la izquierda. ¿Por qué? Porque Valentín Barco a la hora de hacer sacrificios puede retroceder y prácticamente convertirse en un lateral izquierdo, porque viene de ser lateral izquierdo en los inicios de su carrera profesional. Y Valentín Barco hoy en día, reconvertido en una especie de interior por izquierda, es un tipo que te sabe jugar ese tipo de posiciones y te va a hacer ofensivo, pero te va a hacer defensivo también y te va a equilibrar el medio campo. Es un jugador muy interesante que además tiene mucha garra para este tipo de compromiso, no tengo ningún tipo de dudas. Y se metió en la lista a sombrerazos y lo logró el jugador del Racing de Estrasburgo con una buena temporada. Entonces, tienes un 3-4-3 que se puede convertir en un 4-3-3, que es el esquema base. Eso es lo que te permite justamente Valentín Barco. Y a la hora de alguna emergencia con alguno de los defensas, tienes tipos habituados a jugar en 3-4-3. Entiéndase Valerdi, entiéndase Facundo Medina, que puede ser stopper por izquierda y que puede ser lateral izquierdo también. O sea, tienes cómo resguardarte. Y obviamente Almada, Messi y Julián Álvarez arriba, un lindo tridente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes tienen en mente alguna alineación? ¿Por qué tanta preocupación con que Argentina se parezca, como se dice en inglés, el squad argentino se parezca tanto el del 2022? Si básicamente en el 2022 los campeones del mundo, muchos de ellos eran muy jóvenes. Y ahora están en edades maduras y todavía siguen siendo bastante jóvenes. Y se le han insertado algunas piezas interesantes a eso que ya funcionaba. Argentina no debería tener la presión de volver a ser campeona del mundo. Argentina tiene que disfrutarse este mundial. Va a ser el último de Messi, el sexto. Scaloni ha ganado todo en lo que ha participado, salvo aquella primera Copa América, donde, digamos, empezó todo a partir de esa semifinal que pierde con Brasil, pero que hizo un buen partido. Pero más allá de eso, Scaloni ganó todo lo que le vino después, todo lo que disputó. Es un momento para disfrutarse el mundial. Y obviamente en Argentina siempre va a querer ganar, pero ya lo ha dicho Scaloni, Argentina también tiene que estar preparada para que esta selección en algún momento fracase. ¿Tiene los nombres para fracasar Argentina? Yo creo que no. Yo creo que tiene los nombres correctos para hacer una gran Copa del Mundo. Nada te garantiza ganarla. Tengas los nombres que tengas. Las selecciones recontra favoritas en los mundiales no siempre lo ganan.
Ahora Argentina ha armado una lista interesante para defender la Copa del Mundo. Yo creo que lo puede hacer. Si se da o no se da la cuarta en este momento, pues veremos. Pero ¿qué les digo? ¿Les digo otra cosa? No. Para mí la lista parece correcta. Gracias muchachos por acompañarme, como siempre, con un buen café. Chao.